Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, sábado 4 de mayo 2024. Es una fecha más que el Señor nos regala para meditar su palabra, para seguir conociéndolo más a Él y sobre todo para amarlo más. Así que vamos a empezar presentándonos ante Él. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra que nos guía, porque nos das dirección, nos guías a todo entendimiento, a toda verdad. Te pido, Señor, por mis hermanos, por sus familias, si están atravesando alguna prueba, alguna situación difícil, fortalécelos, Señor, en tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por todo lo que permites en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a leer Primera de Reyes 13, versículos del 1 al 10, y nuestro pasaje se titula Reacio al arrepentimiento. Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel enviado por Jehová. Aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: Prendedle. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró, quedó como era antes. El rey dijo al hombre de Dios: Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenando por mandato de Jehová, que me ha dicho: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. En este pasaje vemos una acción concreta por parte del rey Jeroboam de levantar un altar para adorar a dioses. Y precisamente esto es lo que Jehová prohibía. Provocando su ira, envió a un profeta para darle un mensaje de advertencia. Lo que buscaba Dios en el rey era que él se arrepienta de estas acciones. Pero lejos de ello, el rey adopta una actitud desafiante y ordena a su gente para que aprecien a este hombre de Dios. Pero aquí vemos el respaldo de Dios a su profeta. Cuando este rey ordena apresarlo, ¿qué es lo que le ocurre? Su mano se seca y ya no la pudo enderezar. Definitivamente Dios protege a sus hijos, Dios protege a sus profetas, a sus atalayas, porque envía un mensaje para determinada persona para amonestar su mala acción y para procurar que esta persona se arrepiente y se vuelva a él. ¿Qué ocurrió? En el versículo 5, el altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Este mensaje se realizó, se materializó, la advertencia dada, y esto fue lo que ocurrió: se destruyó el altar. Pero en el versículo 6 vemos que el rey reconoce que Dios es un Dios vivo,
y que tiene poder para restaurar, que tiene poder para sanar. Y le pidió al hombre de Dios que intercediera a su favor. Al decirle: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Aquí el Señor mostró misericordia a favor del rey. Cuando se dice: el hombre de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró, quedó como era antes. Pero ¿qué ocurre? En el versículo 7 dice: el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Aquí continúa su actitud incorrecta, pues no dio la gloria a Dios, no reconoció que esta sanidad, esta restauración fue por obra directa de Dios. No dio la gloria a Dios en este suceso. Por el contrario, se denota una superficialidad espiritual por parte del rey. Lo que él trata es de retribuir al hombre y no dar la gloria a Dios al invitarlo a comer y al decirle que le iba a dar un presente. Entonces, ¿qué es lo que contesta este profeta? Le dice: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenando por mandato de Jehová, que me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Definitivamente al Señor no le agradó esta actitud del rey, no le agradó esta ofrenda que él quería dar. Esta actitud del corazón era incorrecta, pues él no tenía el correcto entendimiento de dar la gloria y reconocer que Dios había permitido esta sanidad. Por el contrario, el profeta siempre buscó cumplir el encargo, darle el mensaje. Y aquí, ante esta oferta, lo que él dijo: yo obedezco a Dios, yo obedezco la instrucción de Dios. Él mostró una actitud íntegra. El sentarse a la mesa, aceptar esa invitación, no era otra cosa más que avalar o respaldar esta acción del rey. Entonces finalmente él regresa por otro camino y no vuelve por el camino donde había ido a Betel, en estricta obediencia de lo que Dios le había dicho. La meditación de hoy nos lleva a reflexionar sobre la actitud correcta de nuestro corazón frente a nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos la palabra de Dios como guía suprema de nuestra vida. Pero pareciera que a veces uno pueda mezclar ciertas cosas con nuestra vida diaria y no ser apegados a la palabra de Dios. Cuando el Señor establece en su palabra promesas, pero también mandatos, también advertencias, todo esto es para ser cumplido, para que nosotros obedezcamos de corazón. El rey no tenía esa facilidad de renunciar a esta idolatría. Y el día de hoy el Señor nos hace reflexionar y nos llama nuestra atención para también escudriñarnos y poder nosotros identificar qué cosas nosotros estamos renuentes a entregar o a soltar o a dejar. Por eso el Señor siempre va a darnos a través de su palabra una advertencia, porque el Señor quiere que nosotros vivamos de una manera íntegra. Él quiere que nosotros siempre estemos a cuentas con Él. Pero tenemos que ser muy conscientes que el Señor, por amor, primero nos habla, nos exhorta, nos advierte. Pero también si nosotros somos
reacios a acatar lo que nos dice, también habrá una sanción, habrá también una corrección, porque finalmente lo que el Señor quiere es que nosotros siempre nos volvamos a Él. No seamos como el rey Jeroboam, que se le advirtió, que vio que su mano había sido, se había secado y no había podido moverla. A pesar de todo eso, él continuaba en esa actitud incorrecta en su corazón. Pero todo esto nos lleva a pensar de que el Señor permanentemente nos está exhortando, nos está tratando de llamar a nuestra atención a través de su palabra para obedecerlo de una manera total. Pero también tengamos en cuenta que el Señor, si nos corrige, es por amor. Pero no seamos necios como este rey, que esperemos a que pueda haber una destrucción o una pérdida total de algo en específico, sino pongámonos a cuenta de una manera rápida, seamos esos hijos que obedezcan la voz de Dios de manera inmediata. Tengamos siempre como ese supremo fin de agradarlo a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo su palabra, siendo sensibles a su voz. A pesar de que nos cueste, a pesar de que de pronto pueda estar en contra de nuestros pensamientos equivocados, aparentemente, pero el Señor lo que dice se debe cumplir y uno obedecerlo, porque a veces nosotros estamos con pensamientos o actitudes incorrectas que el Señor bien hace en corregirnos, en hablarnos con amor, con misericordia, de hacernos comprender lo que está bien y lo que debemos hacer. Así que desechemos esos ídolos, esas prácticas incorrectas de nuestra vida y siempre permanezcamos con un corazón que siempre se incline a Dios, porque Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere que seamos prosperados en todo, pero sobre todo en nuestra alma. Así que valoremos siempre eso, ese amor incondicional que el Señor siempre nos muestra, y seamos esas personas entendidas de su palabra. Siempre busquemos la guía del Espíritu Santo para llegar a toda verdad y para ser esos hijos que el Señor quiere que seamos. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.